Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos en esta noche y estar de nuevo reunidos alrededor de tu palabra. También queremos confesar que la misma palabra de Dios muestra que somos pecadores, que aún te desobedecemos, que aún nuestra carne pecaminosa hace de que hagamos cosas, pensemos cosas, digamos cosas que van en tu contra. Pero gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Doy gracias por esto, mis hermanos, que han estado creciendo en el tema de escribir un sermón. Yo sé, Señor, que todo es un proceso, de que no es fácil, pero en ti, Señor, siempre encontramos la gloria y podemos encontrar el verdadero descanso. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en la lección de esta noche. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, ya estamos trabajando en un sermón, vamos avanzando bien. Para animarlos a ustedes, hay dos hermanos que ya están full con la tarea, o sea que lo podemos lograr. Hay dos hermanos que han hecho pues el trabajo y vamos bien. Estoy esperando de todos los demás, pero yo sé que va a salir bien para todos porque vamos a estar pues trabajando en este tema. Y es muy importante dedicar buen tiempo a esta sección de escribir este primer sermón como lo estamos haciendo. Si ustedes ven, a principio quería que ustedes analizaran más y ya cuando tienen estas herramientas se dan cuenta y es lo que yo quiero con este estudio, que también pasa conmigo, que nos damos cuenta que necesitamos seguir estudiando. Nos damos cuenta que necesitamos seguir creciendo. ¿Y qué necesitamos seguir estudiando? La ley y el evangelio. ¿Qué necesitamos seguir estudiando? Pues cada una de las doctrinas que nos presenta el catecismo. Por eso, mis hermanos, no nos quedemos con lo que hemos aprendido tan valiosamente en Academia Cristo, sino que recuerden que tenemos ese libro de tal manera amó Dios al mundo y es un libro muy apropiado para que lo descarguen, si en su capacidad económica lo pueden imprimir, imprímalo, pero ese libro de tal manera amó Dios al mundo es un librazo, es un buen libro de doctrina, de teología, y eso les va a ayudar a crecer. Hay otro libro que se los voy a compartir y es La Ley y Evangelio de Walter. Ustedes ya estudiaron unas tesis con nuestro hermano Joel, pero entre más lean ese libro, también les va a ayudar mucho para los sermones. Y lo otro, mis hermanos, es que es muy importante seguir trabajando en la redacción. ¿Por qué? Porque es la manera, y pensemos si le estamos escribiendo una carta al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, y cómo vamos a escribir esa carta, ¿cierto? ¿Cómo vamos a usar conectores? ¿Cómo vamos a conectar palabras? ¿Cómo vamos a conectar verbos? ¿Cómo vamos a conectar ideas? Piensen en eso. Y eso es muy importante porque cuando nosotros estamos enseñando la palabra de Dios a otros, pues necesitamos todas estas herramientas. ¿Y qué necesitamos nosotros aprender? Pues tal vez ustedes están aquí acordando de su profesora de español de tercer grado de primaria y ustedes dicen en este momento, ¿por qué no le hice caso a esa profesora? ¿Por qué no era yo más juicioso para leer, para escribir? Y nos damos cuenta que lo útil que hizo la escuela secular, ¿cierto? O lo que nosotros no quisimos hacer con la escuela secular, ¿sí? Pues yo realmente, hermano o hermanos, yo doy gracias a Dios por un profesor de séptimo, segundo bachillerato, un profesor de español, que sus clases de español solo era leer libros. Y al principio no nos gustaba, teníamos problemas, pero con el tiempo yo empecé a darle gracias a él,
por crear la cultura en nosotros de leer, de ser lectores, porque eso también nos ayuda mucho para escribir. Entonces, todo esto lo que hemos estudiado hasta acá, ¿qué les está diciendo a ustedes? Aún si terminan todas las clases del seminario, que hay que seguir estudiando, hay que seguir creciendo. No crean que su servidor ya dice, es que yo ya no tengo nada que estudiar. No, yo todos los días necesito estar estudiando. Por ejemplo, con mi esposa, por varios años estamos haciendo el devocional, ella y yo, usando la Biblia popular. Entonces, cuando yo estoy leyendo los comentarios de la Biblia popular, pues no solamente estoy con ella adorando a Dios, sino también yo voy sacando notas o voy pensando en notas que son importantes en algún momento para un sermón, para una clase. Yo estoy lleno de cuadernos también, donde tengo todas mis notas, por lo menos aquí en este momento, y les muestro para animarlos. En este momento, pues tengo aquí en, en, en mi escritorio tengo 3 cuadernos, ¿cierto? Que yo uso para mis notas. Entonces son muy útiles tener nuestras notas. También constantemente estoy estudiando el libro De tal manera Dios, amó Dios al mundo y siempre mantengo mi catecismo abierto. Y también vamos consiguiendo otros recursos que hay en Academia Cristo. Hay unos libros muy buenos de una colección que es la justificación, la santificación, vivir en Cristo, del compañerismo. Ahí haya mucha literatura que ustedes paso a paso vayan descargándola, vayan estudiándola, porque toda esa literatura les va a servir para un sermón, para una clase. Entonces, mis hermanos, hasta el momento es importante que ustedes aprendan a manejar esta columna vertebral del sermón. Otra vez, hay muchos estilos para preparar un sermón, pero yo les estoy enseñando el que uso yo. Hay muchos libros, por lo menos a mí me enseñaron a escribir sermones con un libro de 33 lecciones, 33 capítulos. Hay otro libro que se llama Predicar la Palabra. Hay otro libro que uno va conociendo de la homilética que a uno les van dando. Por lo menos yo conozco 5 libros o hay 5 libros en mi biblioteca que hablan de la homilética. Pero ustedes han estudiado mucho en Academia Cristo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Aterrizar todo ese conocimiento. O sea, todo ese conocimiento que ustedes recibieron en Discipulado 1, sobre todo en Discipulado 1, donde aprendieron la doctrina, todo ese conocimiento aquí lo estamos aterrizando. Esta columna vertebral, la cual estamos nosotros viendo. Recuerden que todo sermón necesita tener ley específica, obediencia activa, obediencia pasiva, ley como guía. Son puntos muy importantes del sermón cuando estamos hablando de luteranos confesionales. Si ustedes pueden checar sermones de otros predicadores que no sean de nuestro compañerismo, se van a dar de cuenta que ellos no mantienen o no tienen nada de esto. Entonces, cuando hablamos de la ley específica, recuerden lo importante de repasar, estar estudiando los 10 mandamientos. Aquí usamos el mandamiento como freno y como espejo. Recordemos que como espejo es muy importante porque ¿qué vamos a predicar? Vamos a predicar nuestros pecados, vamos a contar nuestras historias o las historias de los personajes de la Biblia. Luego de definir la ley específica, pues ya tenemos la oportunidad de poder dentro del mismo mandamiento, usando los 4 evangelios, vamos a encontrar cómo Jesús cumplió ese mandamiento por nosotros en nuestro lugar. Si ustedes empiezan a leer los evangelios, que es muy bueno que lo hagan. Yo, por ejemplo, actualmente en línea, los domingos a las 8 de la mañana, hora de Colombia, estoy dando un curso que se llama La Armonía de los Evangelios. Ya empecé a enseñarlo aquí en la congregación. Cuando estamos estudiando los 4 evangelios,
pues, ¿qué estamos viendo? A Cristo cumpliendo los mandamientos por nosotros. Cada pensamiento, cada palabra, Cristo cumplió la ley por nosotros, cada mandamiento. Les pregunto, ¿ustedes se saben la famosa historia de la mujer samaritana? ¿Cuál mandamiento cumplió Jesús Sí. allí por nosotros? El perdón, eh, la doctrina del credo. ¿Cuál mandamiento, cierto? ¿Cuál mandamiento cumplió Jesús por nosotros? ¿Cuál mandamiento? Yo En digo que es el primer mandamiento. el primer No, El primero. mandamiento. el ¿Alguien primero, más? ¿Alguien La más? santificación de la palabra. el tercero también, profe. Sí, y ahí estamos centrados en el tercer mandamiento, porque recuerden el problema que había entre los samaritanos y el problema que había con los judíos. Entonces ellos tenían su manera de estudiar la Biblia, su manera de adorar a Dios, y Jesús fue y le enseñó la palabra de Dios a esta mujer. Cumplió el tercer mandamiento por nosotros cuando Jesús le dijo, dame de beber. Y ella le dice, bueno, pues de este pozo ah, voy a sacar agua, pero Jesús le dice, yo te voy a dar un agua viva. ¿Y qué es esa agua viva? Es Cristo, es la palabra de Dios. Si estamos pensando en la historia de la mujer adúltera, están por allá también en San Juan, como en el capítulo 8, ¿cuál mandamiento cumplió Jesús ahí por nosotros? El sexto. Muy bien, el sexto. Esta mujer había cometido adulterio y vemos cómo Jesús allí, pues no solamente le dijo a esta mujer, no peques más, porque enseñó realmente que no hay que adulterar, sino que también, pues cumplió ese mandamiento por nosotros. Bueno, ustedes conocen la historia de las bodas de Canaán. ¿Cuál mandamiento cumplió Jesús allí por nosotros? El dos. El Creo que el segundo, dos. el Sí, El segundo, segundo. sí, el Sí, el segundo. 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 Muy bien. Demostró que Jesús es Dios. Excelente, Ovidio. Aprendió la lección. Muy bien, hermano. Mostró que Él es Dios, ¿cierto? Muy bien. Él mostró que es Dios. Pasaste Y eso técnico. muchos no creen que Jesús es Dios. Él mostró que Él es Dios. Entonces, mire, mis hermanos, que este pequeño ejercicio que estoy haciendo aquí, ustedes háganlo cada vez que están leyendo los evangelios. Entonces, si usted está leyendo los evangelios, pregúntate, ¿cuál mandamiento Jesús cumplió aquí por mí? ¿Cuál mandamiento? ¿Se acuerda cuando Jesús se encontró con los saduceos que no creen en la resurrección? Y ellos le cuentan una historia de una mujer que tuvo varios maridos, varios esposos, y le preguntan a Jesús, mira, en la resurrección ella con quién va a resucitar, con cuál de todos esos 7 maridos. ¿Cuál mandamiento Jesús estaba cumpliendo allí? El tercero y el sexto sería. El tercero. Y enseñó algo del matrimonio, muy bien, y lo podemos usar para los dos, muy bien, Zoilo, excelente, porque en verdad enseñó acerca del matrimonio que no es algo el, para la eternidad. Muy bien. Entonces vemos cómo podemos combinar mandamientos. Entonces, hay historias bíblicas como la tentación de Jesús, que nos sirven para el primer mandamiento, ¿cierto? Nos sirven para el tercer mandamiento, nos sirve para el segundo mandamiento. Entonces, eso es una tarea que ustedes necesitan estar haciendo cada vez que lean los 4 evangelios. Bien, los 4 evangelios. ¿Se acuerdan en la pregunta que van a hacer? ¿Qué mandamiento cumplió aquí Jesús por mí? Voy a escribirlo acá para que luego les comparto esta porción. Regálame un segundo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Eh, Ahí también se puede preguntar cuando está leyendo el Evangelio sobre la ley y la
sobre la ley y la gracia también, ¿no? Sí, claro, cuando estás preguntando qué mandamiento cumplió él por mí, pues ahí está la ley, ¿cierto? Entonces sabes cuál mandamiento. Bien, cumplió Jesús por mí. Bien, hasta ahí. Ahora, la obediencia pasiva, pues tenemos toda la escritura, ¿cierto? Ya sabemos que el pasaje habla del sufrimiento y de la muerte de Cristo. Y acuérdense en claves que les he dado, por ejemplo, los sacrificios en Levítico, todo eso son tipos de Cristo. La sangre, entonces usted puede usar textos de allá. O por ejemplo, el Salmo 22, que es un salmo muy mesiánico. Hay salmos mesiánicos que hablan del sufrimiento y la muerte de Cristo. Isaías, ¿cierto? Si ustedes checan poco a poco algunos libros de los profetas, también allí van a encontrar del sufrimiento y la muerte de Cristo. Y lógicamente el Nuevo Testamento, ¿cierto? En todo el Nuevo Testamento, en cada libro van a encontrar. En los 66 libros de la Biblia, yo sé que van a encontrar obediencia pasiva de Cristo. Bien, que tiene que ver con su sufrimiento, con su muerte. ¿Y por qué les menciono esto? Cuando ustedes estén predicando cada 8 días, no estén repitiendo cada 8 días Isaías 53. No estén repitiendo cada 8 días Romanos 3:24, ¿sí? Hay una variedad de pasajes bíblicos que ustedes pueden observar. La ley específica y la ley como guía también van muy unidas. Entonces, si yo estoy trabajando con el primer mandamiento, la lógica me dice, bueno, entonces, por amor y agradecimiento a Dios, recuerden esa palabra clave cuando vamos a poner cómo vamos a vivir, qué vamos a aplicar. Como amor y agradecimiento a Dios, pensando en el primer mandamiento, voy a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo lo voy a amar? Pues bueno, tengo el pasaje bíblico, voy a extraer la información de ahí y voy a explicar eso. Por ejemplo, ayer estaba estudiando con un hermano sobre la familia de Jesús. Primero le dicen a, a Jesús Belzebú. Entonces, por amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Pues vamos a vivir siendo parte de la familia de Dios. ¿Y cómo somos parte de la familia de Dios? Pues confesamos que Jesús es Dios. Vivimos guiados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero todo está muy conectado. Recuerden que hay variedad de sermones, el de enseñanza, reprobación, corrección, instrucción en justicia y de esperanza. Entonces, si ustedes aprenden ese cuadro que yo les compartí, si no lo tienen, vuelvo y se los comparto, qué significa cada clase de sermón, ustedes van a estar enfocados. Por ejemplo, cuando a mí me invitaron a ir a la casa de Marley con su grupo Sembrador, me dijeron que iba a ir allá, en mi mente estaba un sermón de enseñanza. Y eso fue lo que tuve, porque era primera vez que yo iba a su grupo, no conocía a nadie, entonces yo iba a ir a eso, a enseñar. Y enseñé acerca de qué, del compañerismo, ¿sí? Tuvimos una bonita experiencia hablar de enseñar sobre el compañerismo. Como también me ha tocado, me han invitado a predicar en lugares donde me dicen, pastor, hay un problema, necesitamos que nos ayuden. Entonces me ha tocado ir con un sermón de corrección. Entonces me ha tocado muchas veces decir, ¿por qué estamos creyendo esto? No creamos esto porque la Biblia no lo dice o por esto o aquello, ¿cierto? Y también me ha tocado predicar sermones de esperanza. ¿Y qué son los sermones de esperanza? Una vez en Manizales, yo viví por un tiempo en otra ciudad, que Manizales hace parte de Medellín, y un grupo de personas que yo iba a enseñarles, hubo un derrumbe, porque ustedes saben que Colombia es muy montañosa, y ellos perdieron todo en ese derrumbe. Y cuando estábamos orando y yo predicándoles, les prediqué de esperanza, ¿sí? Pues hay una casa que nunca se va a caer, es el cielo, nunca se va a caer. Y Dios aquí nos va a proveer lo que necesitamos para vivir.
Ahora pasamos al otro punto de doctrina, porque es importante que ustedes se enfoquen en los mandamientos o en el credo, en los sacramentos, en la oración o en el uso de las llaves, para que puedas, ¿cierto? Para que puedas tener más información para tu sermón. Porque a veces usted va a estar batallando y bueno, ¿qué más le agrego al sermón? Pues para eso está la doctrina. Para eso en la redacción es muy importante saber qué herramientas tengo yo para poder incluirlos. Otra cosa que le vamos a incluir a nuestro sermón y bueno, pues estamos trabajando es que revisemos si nuestro sermón está el Dios Trino. Es muy importante. Entonces recuerden que el Padre de los cielos es el que envió al Hijo. Recuerden que el Padre de los cielos es el que nos espera ya en ese lugar. Recuerden que el Padre de los cielos es el que exige la perfección. Recuerden que el Padre en los cielos es el que está pues esperando qué va a pasar con todos. Entonces, chequen siempre en su sermón y en este sermón que estamos trabajando si estamos hablando del Padre. Hablamos del Hijo con el Evangelio. ¿Y cómo vamos a hablar del Espíritu Santo? Entonces, siempre cuando hablamos cómo vamos a vivir o hablando de la ley como guía, es muy importante, hermanos, que ahí digamos siempre por la obra del Espíritu Santo. Otra vez, la ley como guía, hay que incluir la obra del Espíritu Santo. Entonces, por la obra del Espíritu Santo vamos a creer esto. Por la obra del Espíritu Santo vamos a vivir de esta manera. Por la obra del Espíritu Santo, este texto nos enseña estas cosas. Entonces, chequen en su sermón si allí está la Trinidad. Y porque si no está la Trinidad, pues nos está faltando ese sazón importante de que somos trinitarios. Una manera de mostrar que somos trinitarios, que creemos en el Dios verdadero, es que en nuestro sermón está esta doctrina en algún momento. Benjamín. Gracias, hermano. Una pregunta, bueno, gracias a Dios se me arregló el internet hace poco. En mi caso, no es cuestión de mencionarlo, sino que el mismo Pericope menciona el Espíritu Santo, se refleja el Dios Trino. ¿Podríamos sustentarlo con un versículo bíblico del Pericope o versículos de la misma Biblia, hermano? Sí, sí, el pericope no le presenta el pasaje bíblico, tráigalo, pero el punto de que les quiero hacer referencia es que si usted no menciona un versículo bíblico de la Trinidad, que en el sermón se vea distinguido o usted distinga la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, la obra del Padre, usted la puede distinguir, usted la pueden distinguir muy bien con la ley específica. ¿Qué nos exige el Padre? El Padre nos exige perfección. ¿Cuál es la justicia del Padre? La justicia del Padre es que no pequemos. La justicia del Padre es que Él castiga el pecado. ¿Qué hizo el Hijo? Pues el Hijo nos libró del pecado. ¿Y cómo nos libró? Con su vida perfecta, su sufrimiento, su muerte, pero también, hermanos, incluyamos la resurrección, ¿cierto? Recuerden que la resurrección también nos anima a vivir diferente. Entonces, también es muy importante que en cada sermón mencionemos la doctrina de la resurrección de Cristo. Eso es muy importante. Y sobre todo, la doctrina de la resurrección de Cristo conectada no solamente con su obra, sino cómo vivimos. Porque recuerden que nosotros tenemos vida porque Cristo vive, ¿verdad? Porque Cristo vive. Y luego, en la vida de santificación, ¿cómo vamos a vivir? Pues hablamos del Espíritu Santo. O si en la doctrina estás hablando de la conversión, bueno, ¿por qué somos creyentes? Por el Espíritu Santo. ¿O por qué creemos que en el bautismo hay perdón? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué creemos que en la Santa Cena hay perdón? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y así nos evitamos de darnos la gloria a nosotros. Sí, porque es muy fácil para nosotros decir, ahora, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apedrear a esa mujer adúltera, vamos. No, ahora, ¿qué vamos a hacer?
por amor y agradecimiento a Dios, el Espíritu Santo nos lleva a que perdonemos nuestros pecados y como esta mujer adúltera, no pequemos más, ¿cierto? ¿Y por qué no vamos a pecar más? Por la obra del Espíritu Santo. Entonces, checa que tu sermón esté visible la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, porque ese es el sentido de ser trinitarios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Podemos De hecho, rever, ¿no? Luis. de hecho, puedo decir que si Dios no hubiese planificado todo este plan de salvación, donde incluye al Hijo para que con su obediencia activa y pasiva cumpliera, añadido el Espíritu Santo, no tendríamos nosotros el perdón y la vida eterna. Hasta Amén. allí. Así es. Y eso tiene que estar reflejado en el sermón. Marlene. Así podemos rever, ¿no? El sermón. Sí, Nos va a dar la chance para rever el sermón. sí, así es. Entonces, Porque Dios me sí, quiere que sí, muy bien. Y es otra vez una oportunidad de mostrar que somos trinitarios. En los sermones es muy fácil. Ustedes cada vez que están metidos más como luteranos confesionales y van a escuchar sermones y comentarios, ustedes ahí mismo cogen, y este hombre o esta mujer, esta mujer o este hombre tienen que ser luteranos confesionales porque mire cómo está hablando. Uy, está claro en su mensaje la Trinidad, está claro en su mensaje lo que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a hablar del tema o del título. Y otra vez, esto está grabado. Yo voy a pasarles las imágenes de esta proyección para que ustedes puedan poder analizarlo. Entonces, después del análisis del texto, ¿y qué es el análisis del texto? La columna vertebral. Después de que estudiamos el texto, lo analizamos, pues los pensamientos del texto a los cuales le dimos más importancia formarán subdivisiones del sermón. ¿Qué quiere decir subdivisiones del sermón? A veces usted en la estructura de su sermón puede explicar el sermón en tres partes. Por ejemplo, vamos a hablar de Cristo ha resucitado. Entonces, la primera parte, cómo las mujeres estaban con miedo. La segunda parte, cómo el ángel les quitó el miedo. Son cosas que usted puede tener en mente, ¿cierto? Pero eso viene de los pensamientos. Y eso te ayuda en la redacción, ¿cierto? Si usted más o menos tiene las ideas de los pensamientos importantes de su sermón, las subdivisiones te van a ayudar para llenar, ¿cierto? La redacción, lo que necesitas del sermón. Recuerden que no es llenar por llenar, es dar una información valiosa. Tratarás de expresar esas verdades en una manera paralela como mejor puedas, puesto que tienen relativamente igual importancia y son verdades coordinadas. Ese lugar de las verdades subordinadas, por eso deben tener algún paralelismo. Entonces, si usted en su perícope, en su sección del sermón, encuentra varias verdades, quieres usar esas verdades o quieres centrarte en una sola verdad, pues eso es algo que va en usted. Eso lo decide usted como predicador. Por esto, es muy importante que la tarea que tenemos como predicadores es de que determinemos el tema del sermón. Entonces, el predicador quiere que su tema exprese la unidad del sermón al abarcar y resumir las verdades coordinadas para los oyentes. Cuando escoge las palabras del tema, el predicador debe evitar el error de confundir, ojo con esto, un tema y un título o un tópico. Entonces, una cosa es un tema, una cosa es un título o un tópico. Vamos a ver ejemplos de eso, mis hermanos. Un tema, porque es lo que nosotros vamos a poner a nuestro sermón. No vamos a hablar, pastor, ¿cuál es el título del sermón? No, el sermón no tiene título.
El sermón tiene tema. Entonces, un tema bien construido es más que un título, es una proposición, es una oración declarativa. Entonces, una vez más, el sermón no va a tener título, el sermón va a tener tema. Por eso, cuando como predicadores estamos por determinar el tema del sermón, pues quiere que haya o se exprese esa unidad del sermón al abarcar y resumir las verdades coordinadas para los oyentes. Por eso, mis hermanos, lo que les aconsejé, ¿qué es lo último que ustedes necesitan escribir después de la columna vertebral? Es la introducción, es el captar. O sea, ustedes primero, y vuelvo y les explico, lean el texto, léanlo de manera que ya lo entiendan bien, vayan a los comentarios de la Biblia popular, lean los comentarios, que lo podamos entender bien, chequemos otras versiones. Yo, como les he dicho, yo uso estas NBI, la nueva versión internacional, y uso Reina Valera 60, siempre también están en mi escritorio. Uso esas dos versiones sobre todo. ¿Por qué? Porque hay palabras en la Reina Valera 60 que tal vez no podemos explicar o no entendemos. Entonces la NBI es más fácil. Por ejemplo, el tema de las horas. Entonces, que la tercera hora, y usted va y lee la NBI, las 6 de la mañana, entonces es más fácil explicar eso. O las medidas, el barco habían dado 50 estadios y usted va a la NBI y te dice son 3 kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a expresar eso? Y eso te ayuda mucho. Entonces, el tema que exprese la unidad del sermón al abarcar y resumir las verdades coordinadas, eso nos va a ayudar mucho a nosotros para poder tener el tema del sermón. El predicador debe evitar el error de confundir un tema con un título o tópico. Un tema, ya sabemos, que es una oración declarativa. Por esto, aquí les traigo un ejemplo. Y otra vez voy a compartir esas diapositivas para que ustedes lo puedan leer y volver a analizar. Si estamos predicando sobre Primera de Corintios capítulo 12, que es un capítulo muy conocido para nosotros, que habla de los dones del Espíritu Santo, entonces, si decimos que el tema del sermón son los dones del Espíritu Santo, pues eso es un título, eso es un tópico. Esto no es un tema. Entonces, un título es apropiado para un discurso, ¿sí? Si usted quiere dar una charla, un discurso, pues usted puede usar un título, pero en un sermón vamos a dar una proposición. Vamos a llevar a las personas del punto A al punto B. Es decir, aquí nosotros cómo pecamos contra este mandamiento, cómo Dios nos perdona, y al punto B, ¿qué es? ¿Cómo vamos a vivir? Y para eso usted necesita un tema. Por eso, si estamos otra vez viendo 1 Corintios capítulo 12, aquí como ejemplo, ¿cuál sería un tema apropiado? Dios nos enseña a utilizar nuestros dones y vamos a ver cómo se construye esto. Entonces, suponiendo que estamos predicando sobre Gálatas 5, que es un texto muy conocido, ¿quién de ustedes me dice, bueno, ahí está en el documento, no voy a poner ahí la tarea en cuanto, bueno, ¿qué es un tema y qué es un título? Pues aquí vemos, la libertad cristiana es un título. Cristo te ha liberado es el tema. Pero si nosotros estamos queriendo armar el tema, miren esta fórmula que les voy a dar. Y yo sé que estamos hablando de mucha gramática española, pero como les dije, hablamos en español, escribimos en español. Acordémonos de la profesora de tercero de primaria, ¿cierto? Yo me acuerdo de la profesora Elba, de su amor, de su cariño para enseñarme a mí a leer, para enseñarme a mí a escribir.
Entonces, el propósito del sermón, ¿qué necesita tener? Un verbo, un verbo. Y ese verbo, pues ya sabemos que el verbo muestra acción. Acuérdense que el verbo nos lleva de un lugar a otro. Y luego, el, el mismo tema nos va a llevar a un propósito. Entonces, un propósito específico. Entonces, aquí vemos el ejemplo. Cristo te ha liberado. Entonces, ¿cuál es el verbo? El verbo haber, ¿cierto? Te ha. ¿Y cuál es el propósito específico? Liberado. Aquí vemos ese ejemplo. Entonces, vamos a ver algún ejemplo de Isaías 49:15. ¿Quién desea leer Isaías 49:15? Quien lo tenga, lo puede leer. Que lo tenga. Yo no lo tengo. No tengo. Ya, la palabra sigue saliendo el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se olvidaba la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Bien, entonces el contexto está hablando cómo Dios va a restaurar a su pueblo. Y aquí pone el ejemplo de una madre que tiene un hijo en su vientre, ¿cierto? Y pensemos en la última parte del versículo. En la última parte del versículo que dice Dios, yo nunca, Me olvidaré de ti. ¿cierto? Entonces, un buen tema para este sermón es que voy a asegurar a mis oyentes de que ellos son importantes para Dios. Entonces, yo voy a predicar de esto. Hijos de Dios, ustedes son importantes para Dios. O usando el verbo asegurar, hoy Dios nos asegura que somos importantes para Él. Bien, entonces hoy Dios les asegura que somos importantes para Él. Si ven cómo es de fácil usar la fórmula, entonces tenemos el verbo asegurar. Aquí lo tenemos, el verbo y el propósito. Aquí vemos el propósito específico que nos muestra solamente un versículo. Bien, vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Esto es para puro tema, ¿no? No estamos hablando del título, ¿cierto? Todavía. ¿De qué? Los ejemplos que estás dando es para puro tema, ¿cierto? Sí, porque el sermón no tiene título, el sermón tiene tema. Tema. Ok. Sí, Amén. Y a Para partir del leer. tema sacaremos el título, ¿cierto? no, el sermón no tiene título, el sermón tiene tema y es lo que vas a poner encima. ¿Sí? Como comienzo de la... Sí, Ok, lo que llamamos para título, arrancar. sí, como llamamos, lo que llamamos título, cambia la palabra título por tema. ¿Sí? Ok, sí, en letras grandes, en tus sermones, letras grandes, ese es el tema, ¿correcto? Porque después de abajo viene lo que se llama el cactar y toda esta cosa. ¿Es correcto? Permítame, yo abro aquí la página. Bueno, ustedes saben que cada 8 días tenemos nuestro sermón y lo publicamos, ¿sí? Entonces voy a abrir el séptimo domingo de Pascua, que fue el del domingo pasado. Entonces, ¿qué observamos aquí? Esto es el tema del sermón, ¿sí? Yo siempre pensé La que era el título. Pascua nos ha hecho Ok, familia de Dios. No es, sí, no vamos a hablar de título, vamos a hablar de qué tema. Acuérdense, un título, estamos Tema. aquí, sí, un título es para si usted va a dar una conferencia, una charla. En un sermón es un tema, ¿bien? Entonces, un sermón que vamos a poner ahí arriba, el enunciado que va a ser el tema del mismo. Bien, entonces aquí
La Pascua nos ha hecho familia de Dios. Entonces aquí tenemos el verbo haber, ¿cierto? El ha, ¿sí? Nos ha hecho. ¿Y cuál es el propósito específico? Familia de Dios. ¿Bien? ¿Quedó claro, hermano? Entonces tiene que tener siempre Sí, un verbo y un propósito. Y un sí, propósito. tiene un verbo y un propósito, sí, señor. Sí. Ok. Entonces no vamos a hablar de título, sino que vamos a hablar de qué? Tema. Tema. Sí, muy bien. Creo, ¿quién tiene 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18? Yo tengo. Amén. Amén. Bueno, vamos a escuchar las damas y luego le doy a los Ok. hombres. Primero porque, a eso sí, póngase en difíciles y verá que... Después los viejitos, los viejitos. No, primero Bien las pueda, damas. hermano Luis. Recuerde que el Recién peladito aquí celebramos soy el Día de yo. la Madre. Recién Sigamos. El celebramos el Día de peladito las soy yo. Madres. Así que, por lo tanto, Marley en primer lugar. Dale, Ok, Marlene. la venida del Señor. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Muy Perdón. bien. Dale, falta 10, hasta el 18. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y de los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayan quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con Él, Señor, para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Muy bien, entonces aquí ya sabemos que el propósito de este sermón es habilitar a mis oyentes para anticipar con gozo su resurrección. Entonces, nuestro tema puede ser, hermanos, estemos gozosos de nuestra resurrección, ¿cierto? O hermanos, o hijos de Dios, o cristianos, o sea, tenemos muchos apelativos para nosotros. Hijos de la resurrección, vivamos gozosos porque vamos a resucitar, ¿sí? Entonces, es muy importante esto. Sí, ¿Bien? dale otro besito a tío, bueno, para ver si se le quita todo. Sí, profe, hay que tener mucha experiencia porque perdón, en este texto que acaba de leer Marley, son 5 versículos. Y entonces tendrías que tener una práctica para escoger ese tema, donde todo ese juego de palabras, ¿verdad? Y entonces Sí, poder sacar el tema específico. O sea, no sé sí. si me pudiste lograr entender. Y sabe que lo bonito de esto, que si usted y yo o con otros hermanos, si vamos a escribir un sermón sobre este texto de Tesalonicenses, va a ser hermoso porque vamos a traer temas diferentes. Es lo bonito, ¿cierto? Eso es lo bonito de cada año. Y por eso el año eclesiástico, no, si ustedes empiezan a predicar recurrentemente que ese es el plan, ¿cierto? Si quieren archivar sus sermones, archívenlos. Si quieren compartirlos con otros, compártalos. Pero no archiven un sermón para predicarlo dentro de 3 años. No hagan eso. Siéntense en cada 3 años a preparar y van a encontrar propósitos diferentes. Benjamín. Gracias, hermano. No sé si sea contraproducente mencionarlo o hacerlo. Sin embargo, aplicar el método de las 4 C sería bueno, hermano. Por ejemplo, en este caso,
alarga el trabajo, ¿no? Pero se podría llegar a una deducción buena, independiente de que el Señor nos dé con el don de interpretar bien su palabra, que eso es fundamental. Lo que pasa es que las 4C son útiles para usted preparar una lección, una clase, ¿cierto? Aquí para un sermón no es muy útil porque hay preguntas, por ejemplo, las 4C que no te van a servir para, para un sermón epistolar o profético. Entonces, realmente lo que necesitas es aplicar esta fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El tema del sermón debe tener un verbo y un propósito. Esa es la clave, ¿cierto? Verbo y propósito. No necesitamos nada de las 4C. Eso es para una clase. Para usted preparar una buena clase, sí, use las preguntas. Para usted interactuar con los alumnos, use las preguntas, ¿cierto? Yo pienso que él se refería al captar y al contar, pienso, ¿no? O sea, y Sí, él, sí, sí, pero él hacemos. habla de las 4C. No está hablando de un captar y un contar, no. Él habla de las 4C como tal. Exactamente. No, no, Es- no, no. Precisamente, hermano Henry, por eso hice mi intervención, que no sabía si fuese contraproducente. Sin embargo, tenía la duda y gracias por aclararme. Sí, Bendiciones. sí. Por eso, otra vez, recuerden, yo estudio la columna vertebral, ¿cierto? Después de tenerlo claro, ahí sí voy para el captar o la introducción. Ahí sí ya voy a saber de qué voy a hablar. Ahí sí vamos a poner el tema, ¿sí? No empiecen primero el tema, después la introducción, porque si ustedes hacen eso, van a tener lo que llamamos un sancocho de mucha información. Entonces después usted va a decir, ay, este tema no va con lo que quiero decir. O vas a estar escribiendo y cambiando el tema como 50 veces. Sí, más bien es el orden, ¿cierto? Entonces el orden es, cuando yo tengo escrito la columna vertebral, ya la haya redactado, pues bueno, ya tengo una idea de qué voy a captar, que voy a buscar la introducción, lo voy a escribir coherente y por fin, ese va a ser el tema de mi sermón. Bien, Juan 6 del 1 al 15, ¿quién desea leer esos versículos? Juan 6 del 1 al 15. Amén. Dale. Palabra de Dios, Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaban cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, que no se pierdan. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse del monte él solo. Muy bien, entonces el propósito de ese sermón, y otra vez, esto es un material preparado antes, pero ustedes pueden encontrar otros usando este mismo pasaje, es mostrar a mis oyentes que Jesús es el pan de vida. Entonces, el tema del sermón, y acuérdense que tenemos muchos apelativos, ¿cierto? Iglesia, hoy estamos alimentándonos con Jesús, nuestro pan de vida. Marley. Por exemplo, se eu for escolher um tema, aqui poderia poner alimento que dá vida, el alimento que dá vida. Muy bien. Y estás Podría- usando bien, ¿cierto? Entonces el verbo dar, muy bien. Entonces el alimento que da, verbo, vida es el propósito. Muy bien, excelente, Já entendi. excelente, Graças. excelente. Muy bien, vamos a ver un último ejemplo en esta noche, Efesios 6:4. Pode voltar um pouquinho antes, por favor, só para mim fazer uma foto. Perdón. Lembra. Pode volver, isso. Regresa la. Sí. Muy bien. Ahora tenemos Efesios 6:4. Graças. ¿Quién desea leerlo? Efesios 6:4. Quiero lo leo yo, pastor. Dale, Javi. 6:4 de Efesios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien, entonces un tema que nos ayudaría para este sermón. El propósito de este sermón es persuadir a mis oyentes a seguir el plan de Dios para la crianza de sus hijos. Entonces, el tema de su sermón de Efesios 6 o esta sección, pues sería iglesia, disfrutemos de este plan de Dios para criar a nuestros hijos. Más o menos es así. Y si usted puede usar temas más cortos, como el que vimos, el ejemplo de Gálatas 5, Jesús nos ha librado, nos ha libertado, pues es magnífico. Lo importante es que tengan la fórmula. ¿Qué es la fórmula? El verbo y el propósito, ¿sí? Y el verbo, pues, lógicamente, si ustedes pueden ver, está en presente, ¿cierto? Está en presente. O a veces van a usar verbos en imperativo. Y recuerden que un verbo en imperativo es un mandato. O porque yo creo que poco a poco no vamos a usar verbos en pasado o en pretérito. No vamos a usar verbos en pretérito. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué queremos? Otra vez, que haya un propósito. Y el pretérito no nos da ningún propósito. El pretérito fue algo que pasó. ¿Cierto? Porque recuerden que el pretérito, o hablando del pasado, puede ser eh, imperfecto, que es una acción en el pasado que no ha terminado, pues indefinido, que es una acción que terminó, ¿verdad? Entonces eso no nos va a servir para un propósito. ¿Qué sí nos va a servir para un propósito? Verbos en presente, verbos en futuro. Eso sí nos va a servir para tener un buen tema del sermón. Verbos en presente o en futuro. Entonces, en presente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a escuchar? En futuro, ¿qué vamos a disfrutar? ¿Qué vamos a recibir? ¿Preguntas, Pastor, comentarios? pastor, este ejemplo yo lo veo tan maravilloso, ¿no? Como tema. El mismo está allí especificado, donde dice el plan de Dios para la crianza de sus hijos. Sí. Oye, qué hermoso tema. Sí. Pero no sé si se puede aceptar eh, observando sus clases, sus enseñanzas, que dice que debe tener un verbo y una acción. Ujú. Pero no sé si esto se puede aceptar así. Dígame usted. Sí, por ejemplo, crianza, ¿cierto? Es el verbo criar, ¿cierto?
Entonces aquí está cumpliendo el propósito. Entonces el plan de persuadir, ¿cierto? O como usted también tiene el otro verbo aquí, persuadir o crianza. Cualquiera de los dos puedes usar, ¿sí? Pero otra vez, son ejemplos que yo he traído. Pero si ustedes van a estudiar el texto, quieren predicar sobre eso, pues vamos a encontrar diferentes cosas, porque tal vez ustedes van a enfocar el sermón de manera diferente. Eduardo, Pastor, perdón, llegando acá al aeropuerto, no sé si mi señal se escucha. ¿Se me escucha? sí, sí, hermano. La utilización de preguntas como clave para, no solo para captar, pero puede reemplazar el tema o hay que tener el tema de manera fundamental y podemos complementar con preguntas. ¿A dónde voy? Cristo ha persuadido para que nosotros, etcétera, ¿no? Sobre el plan de los niños. O nosotros podemos utilizar el plan que Cristo nos ha enseñado para la educación de los niños. O sea, ¿es coherente poner preguntas o siempre tiene que haber un tema? ¿O puede ser sustituido por preguntas? Sí, si usted quiere usar una pregunta en el tema es válido, pero el punto es que la experiencia que yo tengo, cuando usted pone una pregunta como su tema, usted va a limitar mucho el sermón, porque vas a querer dar la respuesta a esa pregunta y a veces la respuesta va a ser sencilla, entonces no vas a tener mucho material para poder redactarlo, ¿sí? Lo puedes hacer, sí, pero hay que tener mucho verbo, mucha palabra para poder llegar a complementar todo. ¿Bien? Sí, se puede hacer, Gracias, sí. pastor. Sí, yo lo he hecho, pero hay que trabajar mucho. Hay que maciar mucho. Benjamín. Profesor, y si el tema lo ponemos con signo de interrogación, ¿no sería crear duda? Eso es lo que usted quiere. Entonces sería un sermón de enseñanza. Si usted va a poner un signo de interrogación, va a ser un sermón de enseñanza. O, por ejemplo, eh, tal vez va a ser de corrección, ¿cierto? Tendría que Pero, pensar en su sermón. bien, pero ¿no daría la opción a que el oyente preguntara? Y eso no se debía hacer. Lo que pasa es que si usted tiene la pregunta, es porque usted la va a explicar en el sermón, ¿verdad? O sea, el oyente, porque acuerde que un sermón es diferente a la clase. La clase, el Sí, alumno claro. va a contestar en el sermón, pues me imagino que si usted puso una pregunta, es porque la va a contestar y el alumno y el oidor, el oyente está tranquilo esperando a escuchar su respuesta. Ah, ya entiendo. Es crear, digamos, inquietud, una Sí, especie de captar. muy bien Ya. eso, muy bien eso. Y volviendo al caso de Eduardo, con las preguntas, cuando usted dice, ok, respondimos una pregunta de una manera muy simple y ya no hay más. Y entonces, para desarrollarlo, va a tener que repetir, repetir, aunque cambie las palabras y siempre lo mismo. Y yo creo que no es válido, ¿cierto? Pues para mí, yo una vez, yo creo que he estado pensando si he tenido temas con preguntas y lo más posible que sí, pero hay que maciar mucho y cuando es maciar mucho hay que investigar mucho más, hay que eh, tener, porque ya sería como, nosotros, la forma de predicar que tenemos es una forma de predicar deductiva. ¿Y qué es lo deductivo? ¿Cierto? Que estamos dando toda la información. Y las preguntas pueden usarse mucho para un tema inductivo. Entonces, eh, el problema de predicar de una manera inductiva es que usted no va a estar seguro si sus oyentes en verdad entendieron el tema que usted quiere enseñar, ¿cierto? Entonces lo mismo va a pasar con una pregunta. Si usted tiene una pregunta, pues su sermón tiene que ser de manera inductiva y pues para eso hay que ser muy experto. Yo por lo menos, yo no soy capaz de predicar un sermón de manera inductiva. Tendría que conocer muy bien la gente o la gente estar sincronizada en el tema de una manera muy coherente. Entonces, es muy difícil. Eduardo, Pastor, ¿se me escucha? ¿Se sí, me escucha mi audio? sí. ¿Por qué
¿por qué digo eso? En mi humilde opinión, tal vez esté equivocado. Cuando se hace una investigación científica, la idea siempre es restringir el tema, no ser muy amplio en el tema. Sé que estoy muy lejos de un tema de investigación científica, estamos hablando de la palabra de Dios y muchas veces la gente no domina, ¿no? Entonces, si somos muy restrictivos, quizás hay gente que no la entienda. Pero yo digo mi concepto como médico, por ejemplo, cuando uno va a hacer una investigación, por ejemplo, el tema tiene que ser muy restricto y no muy amplio, porque cuando lo divagas, por ejemplo, entienda mi punto científico, ¿no? Como profesional, uno acaba creando más incógnitas y más margen de equivocación. Por ejemplo, yo cuando doy a mis alumnos de investigación científica, jamás digo amplifiquen demasiado el tema. Yo digo restrinjan su tema porque va a ser más fácil responder a las preguntas. Pero quizás tengas razón, Pastor, en ese sentido, porque mucha gente no entiende y si uno es amplio quizás puede responder una mayor gama de preguntas. Ahí me voy, perdón. Y está muy bueno la comparación que haces y lo agradezco mucho porque todos aprendemos. Y el punto de la diferencia de la investigación científica es que, bueno, y usted puede corregirme, es que yo estoy investigando algo que tal vez no sé o ver qué conclusión saco, ¿cierto? En cambio, con la Biblia, pues no tenemos que investigar, lo que tenemos que hacer es explicar, ¿cierto? Que es diferente, explicar el pasaje bíblico. ¿Cómo aplicar la ley del Evangelio en este pasaje bíblico? ¿Bien? Sí, perdón, y nosotros ya sabemos, ¿no? Gracias, Pastor. Sí, ya sabemos la respuesta, ¿no? Bueno, ya sabemos el Evangelio, ya sabemos la ley. Nosotros sabemos, hay muchos que no saben, Ujú. Eso pero es. que podría usar, pero de una forma no como investigativa, Sí, pero muy sencilla, ¿no? Para explicar. sí. Depende del público también, ¿no? Sí, eso. Hay una forma de enseñar que se llama la andragogía y es la enseñanza de la Biblia a personas haciendo preguntas, ¿cierto? Pero eso funciona únicamente si el estudiante está bien preparado para la clase. Entonces el profesor lógicamente va a decir, la próxima clase vamos a tratar este tema, investiguen, estudien. Entonces se sienta el profesor y se sienta el alumno cara a cara. El profesor hace pregunta al alumno, el alumno hace pregunta al profesor y la clase es así. Y otra vez, para poder llegar a ese nivel, pues yo nunca he dado una clase así, pero dentro de mis estudios, yo tuve que estudiar esa materia que se llama la andragogía y es un tipo de enseñanza que existe, pues necesitamos que todos estemos muy preparados con el tema. Lo mismo pasaría con un tipo de sermón así. Por eso nosotros, yo les estoy enseñando a predicar de manera deductiva, ¿cierto? Le estamos dando todo al alumno, todo al oyente, deducir, deductivo, no inductivo. Inductivo es, bueno, yo les voy a dar estas claves, ustedes deduzcan qué quieren. Y tal vez el uno va a deducir una cosa, el otro otra, y después usted dice, no, eso es lo que yo no quería de mi sermón. Entonces es muy diferente. Y acuérdense, una clase es una cosa, es un sermón, otra cosa es una clase. Una clase bíblica sí puede llevar un título, una clase bíblica usted anda sin afán, ¿cierto? En un sermón, 15, 20 minutos donde hay que dar el tema del sermón. Muy bien, entonces, como yo soy un Un, profesor misericordioso con ustedes, Amén, ajá, amén. un doctor en teología podría resolver todo esto, pastor. yo me imagino que sí, yo me imagino que sí, sí. Entonces, fecha límite de entregar su primer sermón, el 2 de junio, o sea, el próximo viernes. Bien, o sea, tienen hasta el 2 de junio para entregar su sermón. Si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas o todavía hay algo que no he sido claro, pues contáctame, háblame, ¿cierto?
En la otra semana no vamos a tener clase porque quiero que ustedes dediquen el tiempo a trabajar bien en su sermón, a mirar bien su sermón. Ya le pueden colocar tema. Entonces hay dos alumnos que ya están muy adelantados, lo que es, bueno, voy a decir sus nombres como para que no repitan mucho trabajo. Ovidio y Luis, que ya ellos han cumplido esa parte de la tarea muy bien. Entonces, ya que les queda faltando, número uno, ponerle el tema a su sermón. Número dos, revisar en su sermón que esté evidente la Trinidad, ¿cierto? Revisar en su sermón que esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y otra vez, el tema. Y también, pues, chequenlo más y hay unos detallitos que hay que ponerle. Fecha para entregar ese sermón, el 2 de junio. Bien, el Ok. 2 de junio. Mi hermano, una Entonces nos pregunta. faltaría el tema. Entonces nos faltaría el tema y revisar al final si está, La si Trinidad. si está presente la Trinidad. Muy bien, gracias. Sí. Zoilo. Sí, aquí estoy confundido. ¿Cómo se llama? El sermón dice que hay que hacer otro sermón. No estoy diciendo otro sermón, es el sermón que estamos trabajando. Usted está trabajando de la Pascua, siga con el sermón de la Pascua. Bien. Ah, yo le agrego más, entonces. Sí, yo creo que yo te mandé unas notas, en este momento no recuerdo, tendría que checar las notas, pero cheque todo y si tiene alguna pregunta, hábleme por el WhatsApp y yo con mucho gusto le ayudo. Bien. Si Ya. ustedes están escribiendo pastor, el puedo opinar. borrador, si tienen el borrador, me lo quieren compartir, compártamelo. Yo les puedo ayudar, les doy consejos. Si ustedes quieren mandar un audio, envíenme en el audio. Yo no tengo problemas. También lo escucho y les doy consejos. ¿Sí? Por ejemplo, con Ovidio funcionó muy bien el audio, ¿verdad? Entonces, yo le di un par de sugerencias a Ovidio. Ovidio, en el minuto 7 con 30 segundos, ahí, mira este tema. Entonces Ovidio ya sabe que Correcto. va a ir ahí. Entonces, ¿por qué? Yo tengo la experiencia de las dos cosas. Entonces, hoy en día tenemos mucha tecnología y la usamos. Diosnel, Sí, pastor. El tema del sermón. Vos me enviaste hace 2 horas atrás que el tema del sermón. sí. Y estudié un poco, pero me confundí otra vez. Si hay posibilidad, podemos hacer un video juntos. Claro, háblame y nos reunimos. Desde Mata. Sí, Sí. háblame y nos reunimos. Yo mañana puedo en la noche y entonces Sí, me pastor. hablas. Me hablas. Y para que no tengamos como una diferencia así como hemos tenido, porque Diosnel y yo tenemos problema de horario. Entonces me escribes cuando estés listo y yo me conecto. Listo. En la noche. Sí, pastor. Sí, pastor. Bien, bien, muy bien. Gracias. Pastor, tengo una pregunta, disculpe. Sí, Ovidio. Ajá. Yo he visto que la mayoría de los sermones están solo conformados por pasajes del Nuevo Testamento. ¿Dónde ubicamos el Viejo Testamento? Sí, acuérdese que vamos a escribir varios sermones, ¿cierto? Este es un sermón, luego vamos a escribir un sermón poético, un sermón profético, ¿sí? Porque acuérdate que queríamos escribir un sermón histórico, los evangelios son históricos, aquí ya tenemos un sermón histórico. Correcto. Ya le podemos dar chulito a la práctica, sermón histórico, listo. Ya luego, ¿qué vamos a estudiar? Yo ya les voy a dar los textos de sermones y antes de eso algunas notas, pero ya va a ser más rápido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes van a usar la columna vertebral. Ya ustedes van a saber usar el tema, ya ustedes ya saben hacer esto, entonces ya no va a haber tanta teoría aquí, sino que más bien es más el trabajo en casa. ¿Bien? Pastor, y en mi caso, ya va, y en mi caso, tengo que leer Marcos 9:29 y de allí descifrar el tema. Pues el tema es su sermón, no el texto, es lo que usted escribió, lo que le tiene que dar el tema.
es lo que usted escribió. Por eso acuérdese, columna vertebral, ¿cierto? Orden. Yo estudio el pasaje. Cuando digo que estudié el pasaje, es porque leí todos los comentarios, miré otras versiones, lo entiendo. Segundo paso, hago la columna vertebral. Luego que hago la columna vertebral, empiezo a escribir el sermón. Cuando yo estoy escribiendo el sermón y ya tengo toda la idea, con la columna vertebral, tercer paso, escribo el captar, escribo el captar o la introducción. Y por último, voy a escribir el tema. ¿Bien? Ese es el orden. Ok, lo saco de por ahí. Muy bien. Sí. Si no le saco otro poquito de sangre. Muy bien. Pues acuérdense. Ay, viejito, quédate tranquilo. Son bromas, Muy Luis, bien. son bromas. Sí, muy bien. Entonces, para terminar con una sonrisa. sí, la próxima semana no tenemos clase presencial, pero yo estoy para ustedes. Entonces, ¿qué significa yo soy para ustedes? Vamos a compartir, ya me dijo Marley, voy a checar su sermón, que está en mi Gmail, y voy a compartirle ideas, sugerencias, y con todos vamos a hacer lo mismo. Bien, y de manera de poderlos escuchar. Muy bien, vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos en esta noche con tu palabra, por guiarnos, glorificar tu nombre, que es lo más importante. Danos un buen descanso en esta noche y pido los dones para nuestros hermanos que puedan predicar este sermón que están preparando. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, por Amén. último, seguimos en contacto, me pueden contactar y me dejan un mensajito que ahí estamos conectados. Dios les bendiga, una buena noche. Gracias. Bendiciones a todos, Buenas feliz noches, noche, Pastor Augusto. gloria a Dios. Estamos en contacto. Compañero. Wilson Bendiciones es a todos. calladito, pero ahí está. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Amén.